Ya, a ver, una primera pregunta. ¿Cuál es la alteración más peligrosa que ustedes creen, consideren de todas de las alteraciones antibióticas? ¿Ya? ¿De qué tipo? Metabólico. No necesariamente no me pregunta. Peligroso quiere decir que te puede matar un poquito más rápido, ¿no? ¿Por qué no la respiratoria? Es más rápido. Si es que la detecta. ¿Por qué hacen paro los pacientes en sala? Todas las metidas de un paciente ya sea acidótico, ¿no? Y no necesariamente por ser acidótico metabólico, te mueres inmediatamente, ¿no? En cambio, si por un error X tuyo, tu capnógrafo, tu SCO2 está mal regulado, simplemente no lo tienes, y tu SCO2 empieza a trepar a 50, 60, 70, es muy altamente probable que rápidamente, en cuestión de minutos, hagas paradas. Es mucho más probable que hagas paradas, por si acaso, ¿no? Son malos, pues, obviamente, las ciudades. ¿Quién quiere estar haciendo eso? Pero hay que tener un poco más de cuidado con la parte respiratoria. ¿Ya? Puede ser mucho más rápidamente progresiva. A eso voy, ¿sí? Sobre todo porque estamos hablando en contexto agudo, obviamente, pues no un paciente con una neumopatía crónica que está acostumbrado a tener niveles de CO2 un poquito más altos, pues, obviamente te lo va a tolerar, ¿no? Lo otro, a ver, ¿qué es un trastorno cítrico? Va por ahí idea. Ya, a ver, hay una definición que a veces suele ser este tipo de preguntas, ¿no? Lo que es los trastornos cítricos, ¿no? Acidosis, alcalosis, ¿sí? Y por acá puede ser respiratoria y puede ser metabólica. Ya. Que existan estos dos puntos al mismo tiempo es imposible. Si que haya acidosis respiratoria al mismo tiempo, alcalosis respiratoria, eso sí es imposible. Pero que exista alguno de ellos más la manifestación metabólica en ambos sistemas, eso sí es posible. A eso se le denomina trastorno cítrico. O sea, es posible que exista alcalosis metabólica y al mismo tiempo acidosis metabólica. ¿Sí? El Anion Gap nos ayuda a darnos cuenta un poco de eso. ¿Sí? O sea, puedes tener acidosis o alcalosis de cualquiera de estos más. Así. Generalmente es lo que va diciendo, intentaste decirte por ahí, que haya una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Es posible que exista ese trastorno cítrico que en realidad no tiene mucha repercusión, además para fines académicos, ¿no? Dentro de la acidosis metabólica, ¿cuál es la más famosa, la más popular? ¿O cuáles son las más famosas, las más populares? ¿De acuerdo? Ya, bueno, en realidad eso ya empezamos a dividirlo, ¿no? La acidosis metabólica puede ser Anion Gap o no Anion Gap, ¿no? No, por eso, la situación diabética es la más popular, la más famosa. ¿Alguien inicia la por acá? Grande la mano. ¿Valiente? ¿No ha cambiado la inicia? Solo hay una. Te digo que aprobó. No, es que ya no han dado clases para los pacientes. Ya bueno, entonces lo de criterio, criterio de situación diabética, mira. Criterio según, no la ADA 2016, que bueno, ya, en realidad no hablamos mucho desde que leíamos la Harris en edición número 14. Entonces lo importante de la clase es saber ciertas cuestiones importantes que son las más llamativas populares y saber cómo se investigan, ¿no? Los criterios de una situación diabética, por ejemplo, es uno, y lo otro es la acidosis láctica. Saber reconocer los tres puntos importantes y qué implicancias tienen, ¿no?
¿Se acuerdan de ese paciente que yo quiero guiar por diabético? El pH menor a 7.2, el bicarbonato menor a 10, o sea, bajo, claro, perdón, bicarbonato bajo, es decir, lo normal de 22.16, bicarbonato bajo, el pH obviamente disminuido, la presencia de cetona en orina lo normal, pero no necesariamente porque el beta hidroxibutirato puede ser un o sea, no necesariamente, pero puede. Vamos por otra. Una cosa es criterios de intervención para una situación diabética y otra es que sea una cirrosis. Aunque esté 7.33, en realidad es una cirrosis, ¿no? El principal criterio es que haya una glicemia mayor de 250, que varíe el pH a cirrosis. Y lo otro es el intento de detección de cetona. Puede ser en orina, es un mensaje serio, lo que quieran, ¿no? Pero que haya la presencia de cetona. Distinto es ya después el tener el manejo, ¿no? Desde pH 7.0 recién se debería dar bicarbonato, etcétera, mientras tanto es pura agua. Ya bueno, el equilibrio ácido-básico ya lo saben, en realidad lo que intenta representar es la concentración de hidrogeniones, ¿no? ¿Se acuerdan que es la función logarítmica de la concentración de hidrogeniones? A eso se refiere. Mientras mayor producción haya hidrogeniones, mayor concentración de hidrogeniones, va a haber una alteración del pH, ¿no? Esos son los rangos normales, ¿sí? 736, 744, que no tienen... Aquí han estado usando solo el televisor, no usan proyector. También tenemos televisor. No, porque no creo que los de allá puedan ver. Sí, bueno, sí. Para dormir. Bueno, 36 a 44 el CO2, 22 químicos normalmente tenemos un gap de 8 a 12, 12 es el punto de corte, porque 3 cuadras no es un gap elevado, lo van a normal, ¿no? Lactato 2.0, y hay otra cosa en el A que también tienen que estar bien, que es el déficit o exceso de base, ¿no? Que está en la parte casi inferior de la interpretación del A, ¿no? De menos 2 a más 2. El pH varía de acuerdo al líquido intracelular o extracelular, sí. Obviamente nosotros lo que hacemos es evaluar el líquido extracelular. Acuérdense que existe una cierta variación entre lo que es la sangre arterial y la sangre venosa. La sangre venosa suele ser un poco más acidótica, ¿sí? Y lo que intentamos nosotros interpretar es de acuerdo a la concentración de hidrogeniones de lo que es una acidosis y una alcalosis. No todo es el logaritmo de hidrogeniones, ¿no? Cuando hacen la fórmula, ¿se acuerdan? Que era una fórmula logarítmica entre la concentración de los hidrogeniones y la concentración de bicarbonato como una constante, pero además esa es una función logarítmica. En realidad eso es lo que genera, bueno, el equilibrio para hablar de acidemia o de alcalemia, ¿no? Cuando hay una concentración alta de hidrogeniones, ¿sí? Acá está, hay variación del pH hacia abajo, que pH cae esta acidosis, cuando la concentración de hidrogeniones es baja, más bien se genera alcalosis, ¿no? Y lo normal está ahí en el rango primo, ¿no? Bueno, la acidosis, cuando nosotros vemos el pH, para hablar una vez, vemos, ¿no? El pH está bajo 7.36, ya, es una acidemia, ¿no? Y cuando vemos de esta acidemia o acidosis, como quieran llamarlo, vamos a ver cuál es el trastorno primario, ¿no? Si es metabólica o respiratoria, de acuerdo al patrón, ¿sí? Puede haber una acidosis mixta, si es correcto, ¿no? Puede haber un CO2 alto o un bicarbonato bajo al mismo tiempo y es una acidosis, ¿no? La alcalosis es a la inversa, ¿no? Mucho bicarbonato o barrido de CO2. Eso es cuando tú quieres despertar rápido al paciente de sala para poder barrar los inhaladores, ¿no? Ya. La explicación del equilibrio ácido-básico. Acuérdense que el equilibrio ácido-básico no es otra cosa que una manifestación del metabolismo. Nuestro metabolismo a nivel celular, ¿sí? ¿De dónde parte todo esto? La parte más importante es en realidad a partir de lo que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Acuérdense que a partir del ciclo de Krebs, ¿no? Cuando vamos subdividiendo nuestras proteínas, carbohidratos y líquidos,
vamos a entrar, por ejemplo, dentro de un ciclo en el cual generamos la respiración a nivel celular. Respiración celular que en realidad se refiere a la generación de energía, ¿no? A utilización y generación de energía. Importante, ¿por qué? Porque uno de los principales productos de desecho son los no. Sí. Del amonio, cuando lo vas subdividiendo en nivel renal, vas dividiendo el nitrógeno y quedan los hidrogeniones. Y de acuerdo a tus buffer o tampones, decide tu riñón qué tanto hidrogenión lo mandas por la orina junto con el nitrógeno o qué tanto lo retienes. Y nuestra respiración celular también guarda relación con el CO2. Acuérdense que al final de cuentas el pulmón es el órgano de intercambio con el ambiente, ¿no? Pero la respiración real se da a nivel celular. Entonces, a partir de algo tan sencillo como este ciclo de Krebs, empezamos a entender la importancia del medio interno. En realidad quiere reflejar muchas cosas, refleja que tan bien o tan mal están respirando nuestras células, ¿no? Acuérdense también, esto es algo que nosotros hemos visto en básica, acuérdense también que el hidrogenio es un ion muy importante, o sea, sin hidrogeniones en realidad nosotros estaríamos muertos, energéticamente muertos. ¿Por qué? Porque la bomba generadora de ATP, que ven acá, es una bomba dependiente de hidrogeniones, ¿sí? Si ustedes van viendo el gráfico acá, se ponen estas cuando nos hacían aprender en la academia tantas cantidades de NADH, ¿no? O FADH, que luego solo son NAD y luego son FAD. En realidad todos esos productos, tú ibas acumulando NADH, ¿no? A medida que ibas avanzando el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque cuando tú llegabas a nivel mitocondrial, en realidad la fracción de hidrógeno que tú lograbas liberar es el combustible para la bomba productora de ATP o la ATP sintetasa, como leen en el gráfico, ¿no? Hay bombas eyectoras de ese hidrógeno NADH que lo mandan en este caso a la parte intermembrana, ¿sí? No es electrocelular, estamos haciendo la mitocondria, esta es la célula, estamos a nivel intermembrana para que vuelva a ingresar como un carburador y este hidrógeno sea el combustible de la ATP sintetasa. Y en vez de esta ATP sintetasa, que la ADP se une al fósforo y genera ATP. Sí, en realidad esa es la importancia vital de los hidrogenados. No es tan mal que tengamos hidrogenados, es parte de. Ahora, el problema está cuando entramos en un estado hipercatabólico o hipermetabólico, ¿no? Y la cantidad de hidrogeniones sobrepasa, rebalsa la capacidad científica de nuestra bomba de ATP, ¿sí? Acuérdense también la cantidad de moles que se van generando también de CO2, ¿no? Por ejemplo, aquí les ponemos un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que también siempre preguntaban, ¿no? ¿Cuántos ATP finalmente genera el ciclo de Krebs? Esa es una pregunta clásica también, ¿no? Unos ponían 34 y luego te tachaban la prueba, otros ponían 37, te tachaban también la prueba, por ahí él creía que la respuesta era 38 y esta era la correcta, o el año siguiente cambiaron y era 36 la respuesta, pero bueno, en fin. Esta es la producción de ATP. Así como producimos ATP, ¿no? Pregunta de la academia clásica, también vamos a ver que producimos moles de CO2, ¿sí? No revisa la producción de CO2 como producto del metabolismo de glucosa a nivel celular. 6 moles. Por cada mol de glucosa, 6 moles de CO2 aproximadamente, ¿no? Y luego esto ya me dice que va a ser exhalado por la vía respiratoria. Entonces, en realidad, eso es un reflejo del equilibrio del medio interno. O sea, este papelito chiquito en realidad no es un papel tan sencillo, ¿no? Refleja muchas cosas de lo que está pasando a nivel celular, a nivel bioquímico. La ecuación de Henderson-Hasselbalch que le hemos mencionado, ¿no? Al final es un logaritmo de un indexado de carbonato de hidrogenio con hidrogenio de carbonato sobre CO2, ¿sí? O un logaritmo con una constante, ¿no? Abajo. Ahora, en base a eso, recordar los sistemas básicos, ¿no? ¿Qué sistemas son los que tienen que ver con el equilibrio, guardan el equilibrio de este medio interno, ¿no? Los productos en exceso o el exceso de producción, como cualquier fábrica, cualquier aparato, cualquier máquina, tienen que ser desechados, ¿no? Para poder regularlos. En el caso de nosotros tenemos el riñón para la parte de hidrogeniones y la ventilación pulmonar para el tema del CO2, ¿no? A nivel de lo que es la circulación sanguínea y a nivel de tejidos también tenemos otros sistemas, el famoso sistema buffer, ¿no? O el sistema de tamponamiento, que también ayuda a hacer ese equilibrio.
Los principales elementos que tienen una función de base son las proteínas plasmáticas, los fosfatos y el bicarbonato. Y esos tampones fisiológicos del sistema basal son la primera línea de defensa frente a los cambios de pH de los líquidos corporales, ¿no? Pueden ser orgánicos o inorgánicos. Dentro de los orgánicos, mencionarles ciertas cosas muy importantes. Hay dos elementos que tenemos importantísimos. Por ejemplo, algunas proteínas, ¿sí? Las proteínas tienen un comportamiento anfotérico, o sea, pueden hacerse como ácidos o como bases, de acuerdo a la exposición de pH se adaptan para intentar equilibrar. Obviamente un paciente desnutrido, un paciente hipoaluminémico, por cualquier razón que ustedes vean, que aparte de ser hipoaluminémico va a estar anémico, va a ser más lábil a las alteraciones de medio interno, alguna causa, si es una sepsis, qué sé yo, ¿no? Un shock que te pueda generar acidosis, versus otro que tiene una hemoglobina adecuada y que tiene un estado nutricional adecuado, ¿sí? En otras palabras, esto quiere decir eso, ¿no? Los pacientes con una hemoglobina menor van a tener menor capacidad de tamponamiento porque la oxihemoglobina se comporta más acidótica que la desoxihemoglobina, ¿no? Y porque las proteínas tienen conducta anfotérica, ¿sí? Aparte de ello, la hemoglobina, así como sirve para transportar el oxígeno, acuérdense que también sirve para transportar el CO2. O sea, en esa parte sí le tenemos que dar la razón a los anestesiólogos cuando nos piden 3 ingresos son 12 hemoglobinas, ¿no? 3 paquetes globulares, 5 paquetes globulares, plasma, plaquetas, etc., ¿no? Ahí le pongo una expresión. Ya, perdón. Ahí los inorgánicos, en la parte inorgánica, lo importante es la anhidrasa carbónica, ¿no? La anhidrasa carbónica es una enzima que permite el equilibrio entre ácido carbónico y bicarbonato, ¿no? La relación entre ambos, entre bicarbonato y ácido carbónico, puede ser de 20 a 1, ¿no? Y eso permite la alta capacidad de tamponamiento. La anhidrasa carbónica es la que permite la combinación de... esto de la anhidrasa carbónica permite en un lado u otro la producción finalmente de, al hacer el tamponamiento, puede generar CO2 y hidrogeno, ¿sí? Para un lado o para otro. En realidad, nosotros solemos mencionar esto como importante. Acuérdense que al ser de un lado o de otro, una intervención que puede ser una repercusión iatrogénica en un paciente es, por ejemplo, el que tú, a una acidosis metabólica, cuando das una carga de carbonato muy alta, por la corrección aparentemente que quieres hacer de la acidosis metabólica, le pones 6, 8, 10 ampollas de carbonato, lo que puedes hacer debido a la presencia de anhidrasa carbónica es transformar la acidosis metabólica en una acidosis respiratoria, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes van leyendo, ¿no? La corrección con medio interno, me imagino habrán ido leyendo un poco sobre todo lo de anestesio, existe una dosis, ¿no? Existe un déficit de bicarbonato corregible y de acuerdo a la dosis tú lo vas poniendo, ¿sí? Porque esa anhidrasa carbónica está diseñada para un tamponamiento del bicarbonato, del CO2 y del agua que hay internamente, que tú ya tienes en tu organismo. Entonces, lo que tú das en forma adicional en agua, ¿no? En hidratación y en bicarbonato, puede regular esas proporciones, ¿sí? Hay que tomarlo en cuenta también. Y ahí están los tampones, ¿no? Por ejemplo, lo que les estamos mencionando acá. Este, por ejemplo, es a nivel renal, ¿no? Una reabsorción renal de bicarbonato. Él tenía un sistema de tamponamiento. En la luz tubular, ¿no? Bicarbonato con el sodio se dobla, ¿no? HCO3 con hidrasa carbónica genera CO2 agua, va desdoblando y acá nuevamente CO2 agua con hidrasa carbónica genera ácido carbónico y esto se vuelve a desdoblar y genera el bicarbonato de hidrógeno, por un lado. El bicarbonato va hacia el plasma y el hidrógeno sale hacia la luz tubular, ¿no? Y esa es una forma de tamponamiento, es un mecanismo un poco más complejo. El otro que podemos ver es una bomba de amonio que ven ahí, ¿sí? Para lo cual es importante un aminoácido que se llama glutamina, ¿no? Que la glutamina genera el desdoblamiento de 2 bicarbonatos más amonio y el amonio permite se excreta finalmente junto con el cloro y reabsorbe 2 moles de bicarbonato. El otro tampón es el fosfato también es un tema importante, ¿sí? El fosfato de sodio, como ven ahí, se une con un hidrógeno para poder
ser eliminado para poder contribuir a la eliminación de los hidrogeniones y ese ácido carbónico que está sometido con la hidrasa carbónica permita retener solamente el bicarbonato, ¿no? Otro mecanismo más con amonio por acá, ¿sí? Y bombas secretoras de hidrogeniones. Entonces, todo esto explica a nivel renal por qué es tan importante tomar en cuenta esto en los pacientes que ya tienen algún grado de disfunción renal, ¿no? Y por qué es tan importante que un paciente con una falla renal crónica tenga una terapia dialítica regular. Y por qué es muy importante que antes de algún procedimiento, en la parte quirúrgica, estos pacientes tengan una secuencia de diálisis adecuada, ¿no? Y es por eso que el paciente con falla renal terminal hace acidosis, porque pierde varios, que hemos mencionado como 4, mecanismos de tamponamiento, ¿sí? Que eso se da en el pediátrico y en el adulto. ¿Podemos abrir la...? ¿Hay ventilador? O prende el ventilador de la gente, porque no... Entonces, alguna lesión a nivel renal va a condicionar la pérdida de muchos mecanismos compensatorios. Lo otro sería ver la parte, como base fisiológica, la parte respiratoria. Nosotros, ¿qué entendemos, por ejemplo, de gente retenedora de CO2? ¿Qué tipo de pacientes? De la parte crónica, claro. ¿Qué tipo de pacientes son los tácticos? Ya, ¿por qué el eco retiene CO2? Porque el asma, de acuerdo a la fase, ¿no? Cuando ya está en una fase ya alta, está con la crisis aguda, ¿no? ¿Por qué el eco retiene CO2? Y ahí. La difusión no se altera. A ver, aguanta. Acuérdense que si hablan acuérdense que hablan de disfunción, estás hablando a nivel de la alveola, ¿sí? Como el básico. En realidad, en el EPIC, ahí sí se trata. Ahí sí acepto que existe una alteración a nivel de intersticio, ¿no? Que puede generar alteraciones en la ejecución. Porque también los productos de poca tienen componentes inflamatorios. Ya, ¿y qué tiene que ver con componentes inflamatorios? Colapso de los alveolos. A mayor cantidad de espacio muerto hay menor superficie de intercambio real, ¿no? Y por eso es que hipogénico hipercambio, porque al haber mayor espacio muerto, ¿qué quiere decir? Un área mayor que es ventilada, pero no hiperfundida, ¿sí? Al tener mayor ventilación, pero menor perfusión, los gases van a estar rondando tanto en la atmósfera como en la circulación sanguínea, pero en ningún momento se llegan a intercambiar, o el porcentaje intercambio es menor, porque es un técnico intercambio, ¿no? Ya, el otro aspecto importante que nos toca evaluar para ver las alteraciones de frío básica es la mecánica ventilatoria. Ya hablamos de lo que es importante, tenemos una buena hemoglobina, qué importante es un estado nutricional con una carga, un estado proteico adecuado, ¿sí? Y qué importante es que los riñones funcionen adecuadamente para todo este equilibrio, ¿no? Ya hemos dicho que al final de la del proyecto refleja el medio interno, refleja la condición de tus células, ¿no? Y todas las operaciones pueden haber señales. El otro aspecto, el otro complemento eran los búferos, los riñones de los pulmones. La parte macro, la parte biofísica, el estado biofísico de tu aparato respiratorio condiciona mucho el estado o el desempeño ante alguna situación, ¿no? De manejo del exceso de déficit de CO2, ¿no? En el paciente con mayor resistencia, como dice Negra, la mayor resistencia, existe un flujo menor, una exhalación menor,
Y lo que pasa es que la exhalación menor condiciona que lo que ya está botando por acá, ¿sí? ¿Cuál tenía mayor capacidad de difusión, se acuerdan? Entre el oxígeno y el CO2. El CO2, claro. Lo que pasa es que va a atacar en la sangre, y esto, en vez de salir por un tubo así, sale por un tubo así, ¿no? Esto se va a difundir igual, ¿no? O sea, esto de acá, se supone que solamente tiene que entrar la PaO2 y se supone que tiene que salir la PCO2, ¿sí? Eso en un tiempo dado, ¿no? Aparte que el espacio muerto es mayor, el otro problema con el aumento de la resistencia es que la cantidad de CO2 que permanece dentro del alveolo y el agua respiratoria, el tiempo que permanece va a ser mayor porque hay mayor resistencia de exhalación. Y como este tiene mayor capacidad de difusibilidad, lo que suele pasar generalmente es que hay una fracción, hay un porcentaje que vuelve a la prueba, se vuelve difícil, ¿no? Y como en la PO2 tiene menor difusión, pues obviamente el CO2 le gana. Y lo que dijimos de la hemoglobina, acuérdense que la hemoglobina, o se une el oxígeno, o se une al CO2, o se forma metahemoglobina, por amonio, etcétera, etcétera. No por otro tipo de compuestos, ¿no? Veamos entonces, la mecánica respiratoria. Depende mucho de cómo estén nuestras capacidades en nuestros flujos para que la cantidad de aire que esté ingresando a nuestros pulmones y la cantidad de CO2 que exhalemos sea la adecuada, ¿no? Acuérdense que los flujos que se dan ahí son en base a un movimiento, ¿no? Lo que se genera es una variación de presiones, ¿no? La presión pleural se vuelve más negativa y se inicia el ciclo de la respiración, ¿no? Ahí ven a este nivel, ¿sí? La presión pleural, partiendo de -5, genera una presión alveolar menor, que genera la inhalación, y luego vuelve a bajar en la inspiración, en el proceso respiratorio no forzado, vuelve a un estado basal, que permanece negativo, y eso evita el colapso de los alveolos, y se genera exhalación. Y eso lo vemos en los ventiladores como esas curvas de volumen por tiempo. Si fuera un laboratorio de fisiología, ¿no? Vemos como curva de volumen tiempo. Y eso lo rellenamos con los ventiladores mecánicos. Eso da las capacidades, ¿te acuerdas, no? Y los volúmenes, ¿no? Volumen residual, volúmenes triales, volumen de reserva inspiratorios, etcétera, ¿no? Ya. Y con una explicación biofísica un poco mayor, tendríamos que tomar en cuenta varias variables, ¿no? Para que se produzca un movimiento de aire, en realidad lo que tenemos que hacer es ejercer una presión, ¿sí? Ya lo hemos dicho acá, en el caso de una inspiración normal, primero es una presión negativa. Igual, es un movimiento de aire. Quieres mover un cuerpo gaseoso de un lado a otro. Cuando haces inspiración lo que haces es mover el aire que está del ambiente hacia el alveolo, ¿no? Y cuando exhalas, igual tiene que haber un vector de presión que genera el movimiento de aire, de gas, perdón, desde los alveolos hacia el interior, ¿sí? Para poder generar una presión y que esta presión genere movimiento, se tienen que tomar en cuenta ciertas constantes en realidad, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el flujo, ¿no? El flujo del gas, ¿sí? O el movimiento real del gas en función de una resistencia, que es la resistencia del sistema respiratorio, más su volumen solvente sobre otra variable que es la complacencia del sistema respiratorio, y cuando estamos en un ventilador mecánico, la presión positiva de la respiración, ¿no? Entonces, si ustedes traspasan todo para el otro lado, entonces el volumen o el flujo del movimiento tiene una relación directa con la presión, una relación inversa con la resistencia, ¿no? Y así, con la complacencia, el volumen diario, ¿no? Entonces son varias variables que vamos viendo. La resistencia alterada es claramente en el EPOC, en el asma, o cuando alguno de nosotros que tuvo un paciente se nos obstruye el tubo, ¿sí? Y la complacencia tiene mucho que ver con los problemas crónicos. ¿Qué quiere decir complacencia? Es la distensibilidad, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la fibrosis y tiene que ver, por ejemplo, las malformaciones, o las deformaciones, perdón, del sistema osteomuscular, ¿no? Las escoliosis, la psicosis, ¿sí? Y también la obesidad. Obviamente la obesidad disminuye la capacidad de amplificación por la presión intraabdominal. Acuérdense que el obeso tiene una presión intraabdominal moderada a alta en forma crónica, ¿no?
y eso va a disminuir la capacidad de movimiento del cuerpo de gas en la otra. ¿Ya? Otros factores que vemos son de la actividad, ¿sí? Ejemplo, pérdida de la sección acidosis, la complacencia que hemos mencionado, la retracción elástica de la estancia, la capacidad de volver a la forma anterior, la tensión superficial, que es la que ustedes saben, la diferencia, por ejemplo, asociada a la pérdida o no de surfactante en su recién nacido, ¿sí? Y la resistencia que hemos descrito. Son varias variables en realidad, que nosotros recibimos en lo que es el flujo, ¿no? Son muchas variables que condicionan que realmente nosotros podamos hacer que el aire ingrese hacia el alveolo, ¿no? Para nosotros no es más que algo tan sencillo como simplemente inspirar y exhalar, e inclusive es una función inconsciente, autonómica, pero en realidad implica muchas variables biofísicas. Al final, la suma de la parte renal, ¿no? Y la parte respiratoria más todo el sistema de transportamiento genera un diagrama que se llama de Davenport y que establece los trastornos que hay, ¿no? De acuerdo al pH, la acidosis o alcalosis y al nivel de bicarbonato con una curva isobárica, ¿sí? Genera los trastornos mixtos o respiratorios compensados o no compensados o metabólicos compensados o no compensados. Cuando intentamos hacer la evaluación de los trastornos, lo más frecuente que nos preguntamos nosotros es ver cuál es el trastorno primario, ¿sí? Y ver si el trastorno está compensado o no compensado. Es la parte, digamos, más sencilla, más fácil, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno, ya dijimos, ya buscamos si está en acidosis y alcalosis, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tú tienes? ¿No sabías que era hermano? No sabía empezando. Ya. Entonces, ya sabíamos, ¿no? Trastorno primario, primero si era acidemia o alcalemia, y lo más básico, si ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando hay una variación del pH hacia abajo, buscamos la acidosis, si queremos saber si es respiratoria, se supone que el CO2 está alto, y se supone que el intervalo es normal. Esta es una tablita bien primariosa. Y, resumiendo toda la parte bioquímica, como he dicho, al final más o menos. Esto es teórico. Generalmente, bueno, nosotros hemos encontrado pacientes que no son tan puros como estos, ¿no? Que un CO2, solamente el CO2 alterado o solamente el bicarbonato alterado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Es primario acidótico respiratorio, quiere decir que el pH está bajo y el está alto, el bicarbonato no está alterado, ¿no? Y ahí tenemos que buscar las causas más frecuentes, el hipo, la hipoventilación por alteración de la conciencia, por problemas neuromuscular, la obesidad, por ahí se le pasó la mano a un fármaco muy sedante, la enfermera en la guardia, por eso muchos pacientes, qué sé yo. Y otra causa importante, que es la que ven los profesores de cirugía, el dolor, ¿sí? Acuérdense que el dolor es una causa de hipoventilación. Inclusive cuando el cirujano se supone que es una cirugía abdominal algo compleja, ¿no? Han hecho una intervención que les ha demandado una cierta cantidad de horas, está dentro de las alteraciones de las primeras 24 horas, ya sea la fiebre o la hipoventilación o la acidosis. Pensar en qué? En hipoventilación asociada a dolor que genere aterrizaje. ¿Sí? Eso ustedes, bueno, a mí me han llamado a ver el servicio de cirugía para ver. Era un paciente que teóricamente, según un enfermería o el presidente, le doctor el tubo, lo consumí, y la solución simplemente era tomar esa nueva. ¿Por qué? Sí es cierto, pero tienes que pensarlo, ¿no? O sea, puede haber una hipoventilación debido a un dolor, una resistencia marcada, que genere contractura refleja, porque lo normal es que tú tengas una contractura refleja en algún punto doloroso, o alguien que te haya fracturado o algo, te va a poder decir, ¿no? Tú te dices con fracturas cualquier extremidad e inmediatamente tienes una hipertonía, ¿no? Igual va a pasar en los pacientes quirúrgicos y genera hipoxemia, genera telestasia, genera hipercamia y hasta genera fiebre, porque está dentro de la fiebre postoperatoria, ¿no? En cuanto a lo que es la alcalosis respiratoria,
en realidad es la que presenta el residente en piso cuando unimos por eso, ¿no? Hay una alteración del pH, de elevación, ¿sí? Porque empieza a haber un barrido de CO2. ¿Cuál es la causa principal? Y el dolor, pero en otro contexto. Obviamente el dolor de un paciente que no lo superaba el abdomen, pues obviamente no le va a generar ningún tipo de afectación, ¿no? Y la fiebre, ¿sí? Los tumores por otro mecanismo y algún estimulante respiratorio, algún distinción hepática. La acidosis metabólica con el pH bajo, con el pecho no alterado, ¿no? Y con el bicarbonato bajo. Las acidosis metabólicas más famosas, ya les dijeron, la parte diabética, yo les he dicho la parte láctica, y bueno, la acidosis del paciente renal, ¿no? La alcalosis metabólica, el pH está elevado, el CO2 teóricamente normal y el bicarbonato alto. ¿Cuál es la causa principal de alcalosis metabólica? En resumen, en resumen, la causa de alcalosis metabólica principal en el paciente adulto es la deshidratación, ¿sí? Falta de aporte o el que se pierde. En el pediátrico frecuente, ¿sí? Se supone que en la diarrea inicialmente tú lo vas a encontrar alcalótico, se supone, ¿no? De acuerdo al tipo de diarrea, pero generalmente es pérdida excesiva o falta de aporte porque estaba recién aprendiendo a calcular y no calculaste bien en pediatría, ¿no? Déficit de aporte, ¿no? Pérdida excesiva. Eso es lo que genera, eso es lo que inicialmente se presenta, ¿no? Y esa era también la pregunta clásica a veces de ya, trastorno primario y su compensación, ¿no? Lo que también siempre nos preguntan, ¿cómo se supone que se debe compensar el trastorno primario? Bueno, ya. Si hay una acidosis metabólica en el cual baja el bicarbonato, ¿qué debe pasar con el CO2? Debe bajar, ¿no? Debe haber un barrido de CO2, ¿no? En la alcalosis metabólica tendría que ser todo lo contrario, ¿no? En la acidosis respiratoria, lo que falta es el CO2, lo que tendría que ocurrir es aumentar el tamponamiento del bicarbonato, ¿sí? Y en la alcalosis respiratoria lo contrario. Este patrón de elevación de bicarbonato en el caso de la parte respiratoria es lo que nos permite a nosotros determinar si una acidosis respiratoria es aguda o crónica, ¿no? Acuérdense que el paciente hipóxico en su AGA habitualmente no va a tener un bicarbonato ni entre ni 22, ni 23, ni 24, ¿no? Generalmente están alrededor de 30, ¿no? Ya, algunas palabras respecto a la acidosis metabólica. Ya, en cuanto a la acidosis metabólica, lo importante es recordar que depende mucho del año GAP, ¿sí? Para ver si es año GAP normal o no año GAP, como le decimos, o es año GAP o año GAP alto, ¿sí? El año GAP es la diferencia entre estaciones y aniones, ¿sí? O sea, diferencia de aniones. Los que son carga positiva es el sodio y los que cargan negativa es el sodio con el bicarbonato. El potasio, a pesar de ser positivo, ahora que no se debe tomar en cuenta, ¿no? El valor normal es de 8 a 12. Pero suele tener ciertas correcciones, ¿sí? Aquí hay ciertos puntos a tomar en cuenta. En el paciente hipoalbuminémico, con un déficit proteico, el año GAP en realidad debería corregir la infusión de la albúmina. Eso es uno, ¿ya? Eso es un aspecto. Esta sería la fórmula. Para nosotros, según que a veces inclusive cuando queremos hacer un cálculo más fino y descubrir la acidosis, nuestro año GAP correctivo implica albúmina inclusive fosfato. Sí, pero vamos a quedarnos con esta parte para el doctor de medicina interna que supone que es el doctor Lucho Núñez y el doctor Barón que quería preguntar en ahora. Ese es un aspecto, ¿sí? La albúmina también se utiliza para corregir el año GAP y esto te da el año GAP. Ese es uno. Lo otro. Siempre que hay un año GAP por encima de 12, pensar en acidosis metabólica, así el pH tenga lo que tenga, ¿sí? Así aparentemente sea solamente respiratorio, o lo que quieran, o aparentemente el pH sea 7.49, lo que fuera. Siempre que hay un año GAP por encima de 2, se asume una acidosis metabólica, ¿sí? Y es en este contexto donde se dan los famosos trastornos triples. ¿Qué quiere decir? Que sale un pH 7.46, por ejemplo,
con un bicarbonato en 26, pero si tú haces un cálculo del gap con un sodio un poco alto, y este gap te sale por encima de 12, ok, hay alcalosis metabólica, por ahí el CO2 un poco barrido con alcalosis respiratoria y también con acidosis metabólica, ¿sí? Esto por sí solo es importante para hablar de un paciente acidótico. Obviamente un paciente acidótico, si la acidosis refleja todo lo que está pasando dentro de tu célula, quiere decir que el paciente no está tan normal, ¿ya? Okay. ¿Qué otro aspecto recordar de la acidosis? Importante. Cuando la acidosis se empieza a presentar, si alguno de ustedes ha tenido algún familiar por ahí con insuficiencia renal, ¿no? Se habrán dado cuenta que cuando ya le detectan la falla renal o cuando ya realmente, o lo que nosotros vemos a nivel de emergencia, el paciente está recontra bien mal. Si llega de emergencia pidiendo ya auxilio, un paciente renal no te llega con que hace 7.33, 32. Llega cuando realmente está recontra antibiótico y la boca y la orina están volando. Entonces, conclusión del asunto. No hay signos y síntomas clínicos específicos. Es más, inicialmente puede que no los haya. ¿Sí? En cuanto estamos hablando, acuérdense de la parte metabólica. ¿Sí? Cuando nosotros vemos algún signo importante, es la respiración aciótica, ¿no? Respiración tipo pulmonal. Cuando ya nosotros estamos viendo respiración tipo pulmonal, en realidad el déficit de carbonato es bastante marcado. Y el pH realmente ha caído bastante, ¿sí? Y ya cuando tenemos una acidemia severa, debemos recordar que la acidemia, cuando la acidemia te genera inestabilidad hemodinámica, ahí no vale el algoritmo que dice que en la cetosis diabética solo vas a poner el bicarbonato cuando está en 7.0 pH, o cuando el bicarbonato está abajo de 8. No. Si tu paciente está chocado, inestable, acuérdate que la acidosis metabólica es una causa de inestabilidad hemodinámica. ¿Se acuerdan de las 5H y las 5T en el paro cardiorrespiratorio? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Una de las HT, hidrogeniones, aparte de hipercalenia, hidrogeniones. Entonces, ¿qué quiere decir? La acidemia severa, sobre todo por debajo de 7.15, le puede generar hipotensión y le puede llevar a la parada cardíaca, ¿sí? Por lo tanto, en esta condición la acidemia se constituye en emergencia, y si tienes una acidosis, si tienes un paciente séptico, que estás poniéndole noradrenalina y sigue hipotente, y está acidótico, perdón. Si estás poniendo noradrenalina y sigue hipotente, te estás poniendo dopamina y sigue hipotente, te has puesto 1 litro, 2 litros, 3 litros de fluoruro, e inclusive en el shock hemorrágico, ustedes pueden tener en clínico. Si tienes ese contexto y el pH está algo bajo, o hay un déficit de carbonato, igual corrijo, te va a ayudar, si te va a servir. La acidosis genera vasodilatación y cardiodepresión, ¿sí? Acuérdense, la acidosis genera problemas muy serios a nivel hemodinámico, ¿no? Ya, entonces, dentro de las causas de acidosis tenemos un gas elevado. La falla renal, la acidosis elástica, la cetosis diabética, la cetosis puede ser diabética, puede ser alcohólica y puede ser diabética. Es una principal causa. Las otras causas son las tóxicas y la rhabdomiólisis. Dentro de la rhabdomiólisis podemos tener un crash syndrome, el síndrome de aplastamiento, aquellos en los grandes desastres, pacientes que les cae una pared, ¿no? O aplastamiento de extremidades que generan alta necrosis muscular y que empiezan a generar falla renal, aumento de falla renal y acidosis, ¿no? En las intoxicaciones, los salicilatos, ácido acetilsalicílico, genera acidosis metabólica en un grado elevado, ¿no? El etanol, muchachos, genera acidosis metabólica en un grado elevado, ¿ya? El etanol es el antídoto del tratamiento piloto. En realidad los alcoholes, ¿no? La intoxicación por alcoholes. Los alcoholes son metanol y el etilenglicol, ¿no? Esos son los principales alcoholes. Cualquiera de los alcoholes puede ser causa de acidosis metabólica, ¿no? Cuando uno transfunde sangre, recordar que cuando tú estás transfundiendo sangre, un politransfundido es con la 13 unidades hormonal, acuérdate que el conservante que tiene los hemoderivados, el factor celular es el citrato. El citrato también puede generar acidosis metabólica a nivel elevado. Si tú tienes transfusiones de más de 3 paquetes globulares, 3 paquetes de más polares, obviamente sí puede haber una variación en tu pH. ¿Cuál es el antídoto del citrato? El gluconato.
¿no? O sea, lo que tienen que acordarse es que cuando ya tienen 3 paquetitos a más, sí o sí, déjale su gluconato de calcio para que no te genere una acidosis y químicos sobre todo no tengan que llamar a uso. Porque no sería necesario, simplemente tomar el gluconato, ¿no? ¿Por qué es importante recordar esto? Nosotros vemos en el pregrado ahorita que nos está tocando ver el tema de toxicología, para nosotros es un tema importante en el paciente QM que tiene la emergencia, que mucho será, ¿no? Lo que hablamos es un accidente que no es un accidente clínico, alguien que estaba en lo más normal, no sé, de repente llega, te lo traen los bomberos, te lo traen el primo, siempre te lo trae el primo, ¿no? Y no sabes qué, no sabes qué tiene. Moraleja, al final del asunto, sácale un agua. Obviamente le vas a sacar un glucógeno, tiene también todo lo tratado. Le sacas un glucosida, a ver cómo suele entrar. Pero lo importante es sacarle un agua. Tan solo con el hecho que tú le saques un agua y que le hagas que es un ángulo elevado, la glucosa obviamente está normal, el parte de sangre no tiene nada, el riñón que se supone que está en el hígado también, y empiezas a pensar en cantado en cosas. Y de las más frecuentes que tenemos acá pueden ser alcohol, de las que no solemos ver muchos incidentes tóxicos severos acá, pero aquellos que hay por ahí son alcohol, ¿no? Por ahí que se van a tomar sabe 2 por 2, ¿no? Y no hay que tomar puro, ¿no? Se toman mezclado con otras cosas. Ya, en la parte renal, ya lo hemos dicho, falla renal, insuficiencia renal genera acidosis metabólica a un GAP elevado. Importante recordar que son como 4 mecanismos de tamponamiento que ha tenido que se pierden en insuficiencia renal. ¿Sí? Con el plan debajo de 20 empiezan los problemas. La cetoacidosis que puede ser alcohólica, diabética o por ahí uno. ¿Sí? En la parte alcohólica recuerda liberación de células libres del tejido adiposo, y en el ayuno del tejido adiposo y luego del muscular, ¿no? El ingesta de tóxicos es otro dato que nosotros solemos dar a los estudiantes en cursos de fisiología. Hay otro dato que nosotros intentamos tomar en cuenta. Los que hacen medicina familiar y los que hacen medicina interna y que toca ver en la urgencia, existe un dato que se llama gas osmolar. Lamentablemente nuestra máquina de agua acá ya no nos da la osmolaridad, ¿no? Antes había una máquina de gases y efectos que te dan la osmolaridad medida, osmolaridad estérica. ¿Qué es el gas osmolar? El gas osmolar es una diferencia entre la osmolaridad estérica, la que te da la máquina, versus la osmolaridad que tú calculas a lo antiguo, que tú siempre has calculado, no se acuerdan de los cenos, los ritmos, ¿no? El glucosa del nitrógeno, el nitrógeno viene por 2.8, ¿no? Más 2 es el sodio. Cuando existe una diferencia de 10 entre lo que tú calculas y lo que tenía en la máquina, se habla de un gas osmolar. La presencia de un gas osmolar habla de que existe alguna sustancia con capacidad osmótica que no sabe qué es, pero que está en tu cuerpo y la está detectando esta diferencia. Generalmente en el contexto de intoxicación habla de presencia de alcohol, ¿sí? Metanol, etanol, etilenglicol. La presencia alta de la toxicitona puede ser también causa de este gas osmolar, ¿ya? Eso también cuando se hacen estudios de toxicología también ponen bastante pesadas, ¿no? Y al detectar estas cosas podemos establecer de un tipo hipotético, ¿no? Ya. Bueno, para hacer metabólico, entonces, acuérdense que había que, para hacer una acción metabólica tendría que haber decaído el bicarbonato. ¿Qué es lo que pasa en la acción metabólica a un GAP normal? En la acción metabólica en un GAP normal hay una pérdida de carbonato, pero esa brecha que va dejando el bicarbonato y que hace que el daño no sea tan grande, se reemplaza por la cantidad de cloro. No. A ver, existe esta cantidad de sodio, este sodio menos cloro y carbonato más el gas aniónico, ¿sí? Si tú tienes una acidosis, lo habitual, lo que nosotros conocemos es que el bicarbonato desciende, ¿sí? Y aumente el anión-GAP, ¿sí? Esa es la acidosis metabólica anión-GAP alto, ¿no? Y el cloro no tiene ningún problema. Entonces, ¿pero de qué forma se daría una acidosis con
igual bicarbonato bajo, pero con un anión bajo. Que no aumente, que no descienda. La única forma es que aumente el cloro. ¿Sí? Así es. Y por suerte en la máquina de ahora nosotros vemos que también nos dan el dato del cloro. ¿Sí? Sea por feo la causa, el anion gap no aumenta porque en lugar de aumentar esa brecha de las cosas no medibles, lo que aumenta es la cantidad de cloro. Una de las causas principales es debida a nosotros, a los intensivistas, a las mutaciones candidatas. Y estas son las otras un poco interesantes. Las que más interesan por ahí pueden ser la de los pediatras, ¿no? Las famosas cirrosis tubulares renales que hay por ahí, donde tienen que hacer dosaje de potasio para poder establecer, potasio sérico y potasio marina para poder establecer cuál es el trastorno inicial, ¿no? Pero bueno, tenemos así. Entonces, si ustedes ven una acidosis, una acidemia, ¿no? Con bicarbonato bajo, pero el anion gap normal, lo que tiene que estar alto es el cloro. ¿Cómo es que se produce un aumento de cloro? Simplemente por alguna pérdida, por un aporte, aditivo, o una hiperanización por aminoácidos, la colestiramina, o a la administración de ácido clorhídrico. Este es un tratamiento que se da en la alcalosis metabólica cuando es una alcalosis metabólica severa. La otra es que existe una pérdida excesiva de carbonato, ¿sí? Por ejemplo, una diarrea, un drenaje biliar, o cualquier tipo, ¿no? Y la otra a nivel renal, que en realidad son las que siguen, ¿no? Acidosis tubular renal tipo 1, tipo 2 y tipo 4. Cualquiera de estas puede generar ese problema. Y la otra es la cetoacidosis. ¿Cómo es que una cetoacidosis puede ser anion gap alto y también puede ser anion gap normal? ¿Es posible? ¿No hay forma? A ver, acá el hombre invitado. Una cetosis diabética, ¿por qué puede ser anion gap alto o puede ser anion gap normal? No, es normal del código. ¿Verdad? Y hay una capacidad más ¿cómo se te ocurre que una cetosis diabética puede dar acidosis metabólica anion gap alta y anion gap normal? ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que se trata de la cetosis diabética, ¿cómo se conoce? ¿Cómo? Decimos agua, para ver es agua, ¿no? ¿Qué es? Cloruro de sodio. Por lo tanto es un aporte alto de sodio y de cloro. Es decir, durante la evolución de tu acidosis diabética, tú puedes transformarla de una acidosis metabólica anion gap alta a una acidosis metabólica anion gap normal. ¿Por qué? Porque tu aporte de cloro suele ser alto. Y no tenés que tener hasta ¿ya? Recordar, por favor. Y no por eso quiere decir que no sea cetoacidosis, por si acaso. No por eso quiere decir que no sea cetoacidosis. Ya, el tema de acidosis tubulares renales, que es el tema más pediátrico. ¿Qué más es pediátrica, por favor? Aparte de este tipo de puede acá al hospital. La otra también acá al hospital. ¿Alguien más de pediatría? El doctor Poli. Ya, para ustedes en realidad cuando encuentran estos fenómenos sí sería importante averiguar, acá en Chile vamos a darse en dosaje electrolito que no dice el modalidad original. Porque me imagino que todo nefrótico, nefrítico, hematólogo, que he visto, pues, ya el día con un gota, será su riñón, será su hígado, será algo, etcétera. Pero el rito sí es importante, ¿no? Porque hay cosas que son corregibles. Sería importante que vean esto, porque el algoritmo de, por ejemplo, esto de la acidosis a nivel normal, está de este tipo de variables, ¿no? Vale. La acidosis respiratoria, para la acidosis respiratoria existe una alteración en la mecánica ventilatoria, el movimiento de los gases se alteró por cualquier cosa de las que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Quisimos empezar acá mencionando que la acidosis respiratoria en realidad es importante reconocerla de la. ¿Por qué? Porque lo práctico para nosotros es la acidosis metabólica, ¿no? Que se llaman unos gases, etcétera, ¿no? Y porque sí, bueno, la acidosis metabólica tiene que agarrar su calculadora, que el carbonal y tanta vaina, ¿no? ¿Y cuándo le pongo y cuándo no le pongo, etcétera? Mencionamos esto como punto importante y lo vamos a reiterar. En realidad existen varios puntos críticos, ¿no? Pongo acá 55-80 porque en realidad son variables los puntos en los cuales un paciente puede tener implicancias en otros aparatos o sistemas, ¿no? Sobre todo a nivel cardiocirculatorio y los niveles mencionados al ritmo de disparada, ¿no?
A partir del 55 de CO2 ya pueden haber repercusiones hemodinámicas. ¿Sí? Nosotros tenemos una suerte de separación entre lo que es el equilibrio hemodinámico para toda la economía corporal y lo que es el equilibrio hemodinámico para beneficiar a nuestro cerebro, ¿no? Este famoso término llamado autorregulación cerebral. ¿Sí? Lamentablemente, a partir del 55 nosotros ya podemos tener repercusión en la autorregulación cerebral. ¿Sí? Cuando tú no eres, cuando ustedes tienen en máquina de anestesia, cuando ustedes tienen problemas en el despertar de un paciente, o esos típicos que salen en la prensa, así que se le pasó la anestesia, en realidad muchas veces no puede ser la anestesia. Es más, capaz no es la anestesia, no es que es anestesia. Entonces es la decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es un punto importante. En el paciente con trauma craneoencefálico, que lo podemos también recordar en el neurológico, por ejemplo, cuando hacemos los EMUSI, lamentablemente hay tipos que están mejor calibrados, mejor peor. Nosotros sabemos que aquel paciente neurológico, por ejemplo, si alguno de nosotros llega a un trauma craneoencefálico, por ejemplo, que la en Cuba, que conocemos una máquina que se llama Pandora, si tú tienes una persistencia de CO2 por encima de 45 por mucho tiempo, por más de 30 minutos, el edema cerebral aumenta. Y está demostrado como un cerebro grande. En el algoritmo antiguo, ¿no? Aún se nos llama en el algoritmo antiguo, cuando hay hipertensión craneana, por el trauma, etcétera, edema, un método, una opción terapéutica era empezar a hiperventilar. Pero igual, pasados 30 minutos, si tú haces tensión o debajo de 30, te pasas de la hiperemia, que es hipercapnia, al otro extremo que se llama alisquemia. ¿Por qué alisquemia? Porque lo que genera el CO2 muy bajo en la circulación cerebral es vasoespasmo. Lo que genera es hipoperfusión. ¿Sí? El punto de corte para neuroclínico, alguien que se ha deseado, alguien que tiene alguna alteración de la barrera encefálica, algún daño en el cerebro, un tumor, un HCA, una MAP, lo que quieran, para un epiléptico también, ¿no? Un estado compulsivo no es solo meterlo a máquina, ponerle tiopetal en infusión y no tener lograr el cosas. Pero para el otro paciente común y silvestre, en el caso de anestesio, que es lo que van a ver, en el caso pediátrico también puede ser como ustedes manejan AMBU, manejan ventilador, es de parasirosis. A partir del punto 80, si no le empezaste a chancar la autorregulación en el cerebro, le empiezas a chancar, le empiezas a generar arritmias cardíacas. Es proarritmogénico. Bastante arritmogénico. En el agudo, pues obviamente el crónico, se tolera, no está acostumbrado a 75. Y a partir de 100, en realidad, son esos que hacen inminencia para cardíaca, ¿ya? Para poder comprender por qué pueden llegar hasta esos niveles de... ¿Por qué pueden llegar hasta estos niveles de CO2 con tu manejo, con tu AMBU y tu tubo, o con tu máquina, tu ventilador mecánico, o con tu máquina de anestesia? Lo que tienes que hacer es recordar todo lo que hemos mencionado. Acuérdate que tú, con tu AMBU y tu tubo, con tu ventilador y tu máquina de anestesia, tú generas flujos, ven cierta resistencia y das cierto volumen de necesidad, ¿no? Si por esa razón, es como cuando te cabecean el rol de guardia, después los internos a ustedes les generan este rol de bolseo, ¿no? Obviamente, aparte, ¿qué pasa cuando un bebé está conectado al AMBU? Aquí tengo el oxígeno 15 litros, el interno, en vez de darle qué sé yo, un bebito pues no va a respirar a 10 por minuto, ¿no? Si a 10 por minuto respirará algún superatleta de los que están presentes en dictaduras, ¿no? El resto respiramos a 20, 18, 16. Pero ¿qué pasa en un bebito cuando el interno se mira por el centro? Por más que no suene el pulsóxímetro, porque obviamente el pulsóxímetro no detecta CO2. Lo que detecta es O2. Y si el oxígeno está al 100%, la bolsa de oxígeno está ahí bien repleta, obviamente, por hipoxemia no va a ser. ¿Qué puede pasar? Puede haber hipercapnia. Porque le estás haciendo al grito respirar en un sistema cerrado. ¿Sí? ¿Qué pasa si por ahí, cuando ustedes están volviendo a un paciente, se les ocurre manipular la válvula de PIC o taparla? Acuérdense que la válvula de PIC era muy buena para eso, para lograr la presión
y con un método de exhalación. Si no, ¿por dónde exhala? ¿Sí? Bueno. Y en la máquina de anestesia o el ventilador mecánico, ¿qué pasa si en realidad al momento de programar el volumen tidal, en vez de dar un volumen tidal adecuado de 8 mililitros a 10 mililitros por kilo, calculas mal, lo programas mal y lo calculas a 4 mililitros por kilo? Estás generando un volumen minuto muy bajo. Por lo tanto, la ventilación alveolar va a ser menor y por lo tanto el CO2 va a empezar a aumentar. Y la alcalosis también genera problemas. Eso también lo vamos a ver, ¿no? Causas agudas. La causa aguda que podemos dar como ejemplo es cualquier alteración neurológica aguda, ¿no? Por lo dicho, en acidosis y alcalosis en el neurotrauma es importante, a los colegas de cirugía presentes, futuros cirujanos. No necesariamente un paciente con trauma craneoencefálico grave tiene que estar en un módulo para que tenga que ser intubado. Depende mucho del grado de lesión a nivel tomográfico y del patrón respiratorio. Si es un paciente con grado 10 pero que está lleno de secreción y que tiene secreciones, o lo hacen hiperventilar o hiperventilar, tienes que intubarlo igual. ¿Sí? Porque estas alteraciones en el CO2 pueden generar el daño que ya les hemos mencionado, ¿no? Otra causa aguda típica en medicina interna, los neuromusculares. Guillain-Barré, myasthenia gravis. Dan el balón, está cansadito, está cansado, pero a ver, pone el oxímetro. Pero satura bien, satura 96, 97, 98. Repetimos, tiene algo que ver la oxemia no tiene nada que ver. No va de la mano con lo que es el CO2, inclusive en el EPOC, ¿sí? El EPOC igual, llega tu paciente, tú eres de medicina familiar, necesitas que el EPOC, lo saturan 92, pero esto EPOC, no hay problema. Tampoco, no es el criterio de agudeza, o no es principal, ¿no? Idealmente tienes que hacerle o hacerle su gasometría, bueno, si ya te intubado con los caminadores, pero con tu gasometría cuando realmente decides si el paciente merece ser intubado o no. No por hipoxemia, no por hipercapnia, ¿sí? Los traumas torácicos también pueden generar, ¿no? ¿Qué más? Alguna obstrucción de la vía aérea en cualquier punto, ¿no? Alguna alteración pulmonar, la embolia pulmonar masiva también se considera entre las causas de hipercapnia como causa aguda, ¿no? Las causas crónicas, bueno, las miopatías también son causas crónicas, obesidad, neurotórax, ¿no? Obstrucciones, las apneas del sueño, las obstrucciones crónicas también, ¿no? Ahí lo tenemos. La alcalosis respiratoria. En cuanto a la alcalosis respiratoria, estamos hablando del otro extremo. Puntos importantes para mencionar el otro extremo. Igual nosotros solemos tener a la mano un ambú, un tubo, un ventilador mecánico, una máquina de anestesia. El escenario más frecuente de alcalosis respiratoria que nosotros vemos es el del paciente ansioso, ¿sí? ¿Por qué nosotros podemos salir un punto crítico de 15 a 20 y por qué podemos decir que puede tener implicancias sistémicas? Pero el neurocrítico yo les expliqué. Ahí no es 20, es 35, 30 y abajo es el nos preocupamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué se describe? En el paciente obstétrico, por ejemplo, se ha descrito una hipotonía y una pérdida de la dinámica asociada al barrido del cerebro. Es decir, si las borritas están muy ansiosas y, bueno, se tiene que hacer algo para calmar esa ansiedad o lo que fuera, sí es posible que haya una mala dinámica asociada a una alcalosis respiratoria. Eso está descrito. En el paciente pediátrico, ¿qué se ha escrito? En el paciente pediátrico lo que se escribe es que, sobre todo en el prematuro, que ha llegado a las manos de esos roles de volteo, ¿no? O ha llegado a las manos de ciertas máquinas que a veces no podemos calibrar y que le generamos alcalosis respiratoria. Ya se reporta que con barridos de CO2 hasta 20 para abajo, hemorragias intraparenquimales cerebrales, ¿sí? Asociadas a una alcalosis respiratoria. Y a nivel cardiológico también hay reportes de hemorragia retinal, ¿no? A nivel
adulto, ¿qué está escrito? Lo que está escrito es que aquel paciente, sobre todo acá el doctor interno, aquel paciente que tiene mayor de 40 años y llega por un dolor de pecho, y puede que sí sea por ansiedad y que no sea coronario, no necesariamente se salva el infartado. Lo que está escrito es que a partir de 20 milímetros de mercurio de CO2, o sea, de eso para abajo, sí puede haber resultados coronarios. ¿Sí? O sea, aquel ansioso o ansiosa que tiene un sobreesfuerzo, alguno, ¿no? Y que tiene algún factor de riesgo cardiovascular, a este primer electrocardiograma salga normal, y la carga de ansiedad que tiene el paciente es muy alta, sí se sugiere una observación corta de este dolor. ¿Por qué? Porque varios pacientes al final sí pueden presentar un evento coronario. Estos niveles de CO2, eso se llama espasmo coronario. El coronario, por lo tanto, va así inestable como cuando menos, pero también posibilita. En el paciente neuropético, por debajo de un T-corte 30, de 35 ya empieza a haber daño, pero de 30 para abajo, que eso sea igual, en el paciente tequeado, en el niño por ahí tequeadito, o con un fenómeno intracerebral, que le empieces a bloquear. O el post-RCP, en un paciente post-RCP, todo bien dentro del RCP, el intubante, todo ok, pero empieza a hacer esto. El barrido del CO2 está asociado al calor respiratorio y eso genera castigo. ¿Qué me quiere decir? Muerte de mayor cantidad de neuronas, ¿no? Igual, ¿cómo se da la alcalosis? Pues bueno, la principal es algún estímulo hipóxico, en la altitud también, ¿sí? Alguna enfermedad cardíaca cianótica, ¿sí? Otros, por ejemplo, en el asma inicialmente, alguna lesión pulmonar inicial, ¿sí? A nivel central, pues el dolor, la ansiedad, la psicosis, la fiebre, ¿sí? En los stroke también se puede dar el calor inicialmente. El manejo de algunas drogas, por ejemplo, salicilato, porque es compensatorio. En el embarazo, porque la pancita genera disminución del volumen, hay una frecuencia respiratoria muy baja, puede generar calor, ¿no? En cuanto a la formulita de los trastornos cardiovasculares, estas son las fórmulas que se manejan en los textos para las compensaciones. En acidosis metabólica, alcalosis metabólica, en acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. ¿Cuál de las que más conocemos es la primera? En acidosis metabólica solemos utilizar esto. El CO2 es el adecuado para el grado de bicarbonato que tenemos, lo que hace es multiplicar el bicarbonato con 1.5 más 8 más menos 2, ¿no? En alcalosis metabólico, como se está también, el CO2 es el adecuado para el exceso de bicarbonato que tenemos, lo que hace es multiplicar por 0,7 más 21 más menos, ¿ya? En lo que es la parte respiratoria usamos una regla de variación por cada 10 milímetros de mercurio de presión de CO2, ¿sí? Como ven ahí, es un poco fácil. En la acidosis respiratoria, ya sea por cada 10 milímetros de mercurio va a haber una variación de bicarbonato. En la alcalosis respiratoria, por cada exceso de 10 milímetros de mercurio de CO2 va a haber también una alteración de bicarbonato. Y es simple como tener 1, 2, 3.5 y 5. ¿Sí? Es decir, un aumento de 10 debería estar aumentado el bicarbonato solo en un equivalente en la parte aguda. En la parte de alcalosis aguda debería ser una disminución de 2. En la parte de acidosis respiratoria crónica debería aumentar en 3.5. Y en la parte de acidosis respiratoria crónica debería disminuir en 5. ¿Ya? Esta es más o menos la forma de utilizar estas reglitas para ver qué haces con eso. Obviamente, haces el cálculo. Si el cálculo te sale fuera de ese rango, ahí empiezan los trastornos de Richter, ¿no? O sea, no solamente hay una acidosis metabólica, sino acidosis metabólica más, por ejemplo, alcalosis respiratoria, ¿no? Ya, ahí dejamos unos ejercicios, la forma de analizar el lado aquí, para que lo revisen. Y en alguna otra clase ya desarrollamos estos ejemplos de acá, ¿ya? ¿Alguna pregunta ahorita? ¿Sería algo que es ahí?